Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por permitirnos estar nuevamente aquí. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, donde quiera que ustedes se encuentren, amigos cibernautas. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Es un enorme placer estar aquí con ustedes, que nos hacen el favor de vernos, de escucharnos, de sintonizarnos a esta hora de la tarde, hoy en este inicio de semana, hoy 8 de mayo del año 2017. De verdad, les agradezco mucho que nos permitan llegar hasta donde quiera que ustedes se encuentren, amigos cibernautas. Y bueno, transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. ¿Qué hay de relevante el día de hoy, amigos cibernautas? Pues muchas cosas, porque este tema un tema tan delicado que pues que da mucho de qué hablar en cuanto a las pérdidas que está sufriendo Petróleos Mexicanos por tanto robo de los hidrocarburos, amigos cibernautas. Nos pone en qué pensar. Hace unos días se detiene a un camión que transportaba hidrocarburo en el sur, que transportaba hidrocarburo robado, se supone, amigos cibernautas. La Policía Federal pues se fueron a detener a este vehículo. Esto aquí en la carretera federal, en el tramo federal a Cayucan, en Veracruz, amigos cibernautas, en donde pues usted debe de estar enterado. Estos ladrones de hidrocarburos venían custodiando o cuidando a esta unidad, que resultó también con reporte de robo. La detienen y posteriormente los que venían cuidando esta unidad agreden a la Policía Federal, matan a uno de sus cómplices, no se sabe si de forma intencional o accidental. El caso es que disparan contra los policías, logran salvar la vida ellos, no así a una persona que era el que conducía a esta unidad y que había sido detenido por la Policía Federal junto con otra persona más. Al agredir a la Policía Federal, matan a esta persona que conducía esta unidad. Hasta el momento pues se supone que es un cómplice de ellos y no se sabe si fue intencional o accidental. Pero usted debe de saber que apenas hace unos días, no tiene mucho, amigos cibernautas, la Cámara de Diputados había pues aprobado hace 9 días aproximadamente, el 28 de abril, 9-10 días, se reformó la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Luego falta el refrendo más que nada del Senado de la República, pero entre ellos tenía algo muy importante, que es el de combatir a los chupaductos o huachicoleros, como así se les dice o se les denomina actualmente. Uno de los estados donde más tomas clandestinas hay de hidrocarburos es Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Tabasco y Puebla. Y cuando le digo Puebla, usted debe de recordar que hace unos días, amigos cibernautas, para ser exactos, el día 3 de mayo, hubo un enfrentamiento ahí en las que un grupo criminal emboscó a 2 pelotones ahí de la Marina
o de la zona de los militares, y ahí murieron 4 soldados y 10 personas más fueron heridas. Usted recordará también que ahí estas personas usaron también como escudo a niños y mujeres cuando la Policía Federal y el Ejército llegó, y pues desde luego pues como un escudo humano para detener las acciones del ejército, amigos cibernautas. Estos hechos de sangre que acontecieron ahí en una comunidad que se llama Palmarito Tochampán, Puebla, y junto con varias comunidades ahí, hacen un triángulo al que las autoridades han dado en llamar un triángulo rojo, donde el crimen organizado dedicado al robo de gasolinas tiene sentados sus reales desde hace muchos años, principalmente, amigos cibernautas, desde el inicio del 2001 o del 2000 aproximadamente, en donde han hecho de esta actividad ilícita su modus vivendi muchos criminales ahí. También se había comentado, y usted lo recuerda, que hace poco también hubo un asalto en ese tramo de la carretera donde mataron a un niño y pues abusaron, violaron a la esposa y a la hija de una persona, del conductor de esta unidad, y pues en un principio se manejó varias versiones. El caso es de que se relacionaban también ahí con bandas dedicadas al robo de hidrocarburos. No se ha sabido a ciencia cierta qué es lo que sucedió con esta familia, que desafortunadamente se detuvieron ahí para hacer alguna necesidad y fueron atacados. Y posteriormente vino lo del enfrentamiento entre el grupo criminal y los militares, donde los emboscaron los señores estos a los militares, y le repito, murieron 4 personas ahí, elementos del ejército mexicano. Y el 28 de abril pues se había aprobado ya esta ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, es decir, incluye a los huachicoleros, amigos cibernautas. Las tomas clandestinas son demasiadas, amigos cibernautas, y causan pues mucho daño económico a la paraestatal, que sumado con lo que roban también los funcionarios públicos encargados de administrar a esta empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, pues realmente la han llevado a la total quiebra. Son varios cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos que se pierden año con año a causa del robo de hidrocarburos, de las tomas clandestinas que existen en este estado, como ya le dije, en Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Tabasco y Puebla, donde se suscitó este hecho de sangre lamentable, donde el ejército mexicano ha tenido 4 bajas importantísimas de elementos dedicados a cuidar la seguridad de los mexicanos. Ya ni en el caso donde hace poco los militares se enfrentaron, no sé si recuerdo bien, pero creo que fue en Michoacán o en Sinaloa, donde se habían enfrentado a un grupo criminal también, en donde había resultado lesionado de gravedad un importante líder criminal, que fue en ese momento atendido por los propios militares dándole los primeros auxilios. Logran estabilizarlo, se lo llevan, y en el trayecto sufren un atentado de los amigos o los cómplices de este señor que había sido detenido, herido, y ahí muere un militar también en este rescate, pero no tan grave como lo que sucedió aquí, donde fueron emboscados, se dice, por los huachicoleros, y que realmente ha causado la baja de 4 elementos del ejército mexicano. ¿Qué le digo y qué le trato de decir con todo esto, amigos cibernautas? Que en este tema tan difícil y tan delicado,
los funcionarios públicos no han hecho su tarea, no han logrado ellos mayor seguridad en cuanto a sus procedimientos y en cuanto a invertir en equipo más sofisticado para detectar las tomas clandestinas o para ver hacia dónde se va este producto robado. Porque resulta que los propios funcionarios de la paraestatal o de la empresa productiva del Estado, muchos de ellos también están involucrados, porque usted debe de saber que sin información, esta gente que se dedica al robo de combustible, quizás no tuviéramos el alto impacto con tantas y tantas tomas clandestinas que existen en nuestro país. En el 2013, las tomas clandestinas detectadas en su monitoreo de la paraestatal, nada más en el 2013, de lo que existe ahí con respecto a estas denuncias, en ese 2013 ascienden a 2.613. De 2.613 denuncias relacionadas con tomas clandestinas en su momento. En el 2014 hablamos a 4.219 tomas clandestinas, es decir, 7.5 millones de barriles. Son datos duros, datos que cada vez se resienten más en la economía, porque a medida que han crecido las tomas clandestinas, nada más en el 2014, hablamos de 7.5 millones de barriles, amigos cibernautas. Pues estas tomas clandestinas detectadas en su momento, en su monitoreo, en su momento de la paraestatal, estas tomas clandestinas que se siguen incrementando, siguen causando un daño importantísimo. Les repito, en el 2013, las tomas clandestinas detectadas en su monitoreo de la paraestatal de las denuncias, hablamos de 2.613 tomas clandestinas. Y le repito, en el 2014 ascendió a 4.219 y sigue subiendo. Y en ese momento, nada más del 2014, hablamos de 7.5 millones de barriles. Datos duros, datos que realmente se resienten en nuestra economía y que desde luego dañan la seguridad del país y daña la imagen de la calidad del producto, amigos cibernautas. Afecta la generación de empleos, claro que sí, y por supuesto propicia el incremento de las bandas delictivas que se encargan de ordeñar ductos, tal como lo señala en su columna Tren Parlamentario el columnista Vicente Bello, amigos cibernautas. Esto de verdad es lamentable, porque una economía lastimada como la que tenemos nosotros, y todavía tenemos que aguantar todo esto, y en el colmo los propios funcionarios que le dan información a los señores estos que participan en el robo de hidrocarburos, estos señores que se encargan de ordeñar los ductos, amigos cibernautas, sin que las autoridades encargadas de esto, sin que los propios funcionarios que están dentro de todo esto hagan algo al respecto. Y bueno, usted dirá, nada más hasta ahí llega el problema. Pues no, ya dijimos que afecta también la generación de empleos, y ahora por culpa de los guachicoleros hay temor, porque parece ser que caerá la venta de gasolina, porque hay preocupación entre los gasolineros, amigos cibernautas. Hay temor pues entre los franquiciatarios de Petróleos Mexicanos de Veracruz, de que las ventas lleguen a caer hasta en un 50%, como ocurre en el estado de Puebla, donde acaban de acontecer estos sucesos lamentables, donde, le repito, murieron también 4 militares. Pues hay temor, como ocurre, dicen los gasolineros de Veracruz, como ocurre en el estado de Puebla, ante la venta de gasolina
clandestina. Así lo dijo el vicepresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Turismo, la Concanaco, Ernesto Pérez Astorga. La venta de gasolina clandestina frena la inversión de empresarios extranjeros que desean hacer la apertura de negocios porque cuestionan que en México no hay legalidad. Las autoridades están rebasadas o coludidos, motivo por el cual están sin frenar a los guachicoleros. Así lo dijo el de la Concanaco. Como en Puebla, que se le desplomaron las ventas hasta en un 50% porque compiten con el comercio informal con productos robados. Su único costo es la corrupción. Así lo dice la Concanaco, amigos cibernautas. Este tema de los guachicoleros tiene que ver con la cuestión política también, porque mientras tengamos a este tipo de políticos en el gobierno que se preocupan únicamente por robar, el país seguirá hundiéndose. En tanto esto no cambie, seguiremos teniendo un país sumergido en la cloaca de la corrupción, en la putrefacción de un sistema que se niega a cambiar porque simple y sencillamente les deja muchas ganancias cuando son cómplices, cuando se vuelven gente que también participa en bandas delictivas de una o de otra forma, desde el gobierno federal, desde el gobierno estatal, desde el gobierno municipal, desde cualquier área de gobierno, en complicidad con aquellos que delinquen, con aquellos que cometen este tipo de delitos y cualquier otro delito que daña pues a la sociedad mexicana, amigos cibernautas. Esto no puede cambiar hasta que realmente no haya una verdadera sanción. Ahora que se aprobó pues la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, mientras no se hagan penas más severas, amigos cibernautas, esto no cambiará. Y eso es una parte de lo que pasa en nuestro país. La otra parte es los delitos de alto impacto también, como el secuestro, como la extorsión, como el narcotráfico. Son delitos que realmente pues no permiten que nuestro país crezca y lo más grave de todo, repito, que en todo este tipo de delitos siempre hay funcionarios inmiscuidos, amigos cibernautas. Gente como Javier Duarte de Ochoa, como Arturo Bermúdez Zurita de aquí de Veracruz, como el señor Francisco Valencia, como el otro señor Mauricio Audirac, que dañan las arcas federales, estatales, en complicidad o de una o de otra manera para robarse el dinero, para dañar las arcas públicas, y luego también tienen complicidades con el crimen organizado, y esto de verdad no puede cambiar así mientras tengamos a este tipo de funcionarios que únicamente llegan a robar, a apropiarse de lo que no les pertenece. Y ahí tenemos, amigos cibernautas, que dependiendo también del gobernador en turno, a veces se les permite a aquellos señalados de corrupción y de actos ilícitos seguir participando en el gobierno y aplicarle la ley nada más a unos cuantos. Ahí tenemos el caso aquí en Veracruz también del excontralor de Javier Duarte de Ochoa, el señor García Guzmán, quien hoy anda con Miguel Ángel Yunes Linares, como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera sucedido, amigos cibernautas, y eso es lo que no podemos permitir, porque ahí, le repito, está el caso de Ricardo García Guzmán, excontralor del estado de Veracruz, con Javier Duarte de Ochoa, y no se duda pues que esta persona compró impunidad al pasarle tantísima información a Miguel Ángel Yunes Linares. Seguramente tiene mucho que decir, tiene mucho que declarar si fuera denunciado, pero hasta este momento Miguel Ángel Yunes Linares no lo ha hecho. Y entonces, cuando se hace y se actúa de esta manera, se pierde mucha credibilidad en todo, porque no puede ser la ley aplicárselo a unos y a otros no, dependiendo. Seguramente Ricardo García Guzmán le pasó mucha información a Miguel Ángel Yunes Linares para que no lo tocara, incluso hasta lo quiso hacer candidato allá nuevamente para presidente allá en Pánuco, Veracruz. De ese tema le voy a hablar en un momento más.
porque como dice Andrés Manuel López Obrador, la mafia del poder, aunque déjeme decirle, también Andrés Manuel López Obrador pues tiene cola con la gente que lo rodea, amigos cibernautas. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para platicar más de este asunto. No se vayan.